El Poder Judicial, además de ser la institución encargada de la solución de diferentes conflictos, tiene una de las facultades más importantes para el Estado de Derecho, que es interpretar las disposiciones jurídicas. Tiene a su cargo la constitucionalidad y la ley de legalidad. Los jueces, magistrados o ministros siguen los procedimientos establecidos para llevar a cabo su trabajo, interpretando las normas, determinan su significado y a partir de ello dictan sentencias que confirman o invalidan decisiones de los otros órganos de la autoridad. De esta manera, los jueces zanjan diferentes penitencias que están cargadas de consecuencias para la sociedad si adquieren el carácter que vaya en contra del Estado. Pueden tener consecuencias sociales, políticas o económicas muy cuantiosas. En todo caso, los jueces operan con instancias de control que verifican que las decisiones de las autoridades legislativas o administrativas se ajusten al marco jurídico actual. Por eso es indispensable que los jueces lleven a cabo juicios con riguroso apego a la imparcialidad, la independencia, el profesionalismo y la prioridad. Corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen por una u otra causa. En buena medida la impunidad es generada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial, policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles. La llamada cifra negra, los delitos cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanzan el 75% del total de delitos cometidos en México. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se denuncian. Del 25% de delitos que sí son denunciados, solamente se incluye la investigación del 4.55%, es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llegan al conocimiento de un juez. Las cadenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra de 99%. Como suele suceder en los estudios sobre la corrupción, no hay números exactos que permitan medir la precisión de la corrupción en el sistema judicial mexicano, pero existen algunos estudios que ponen en evidencia su alcance y nos permiten hacer hipótesis. Cuando una persona es puesta en disposición de una autoridad judicial, se suele generar un escenario de violación de derechos fundamentales, en que en muchos casos deriva de actos de corrupción. Por ejemplo, el 71% de los detenidos en el Distrito Federal no tuvo asistencia de un abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público. El 30% que sí tuvo asistencia de abogado, la gran mayoría no pudo hablar con él a solas. Desde luego, la Constitución mexicana reconoce el derecho a la asistencia de un abogado desde el momento de la detención, así como el derecho a no declarar de los detenidos, artículo 20. Por su parte, los códigos de procedimiento penales exigen la inmediatez del juez, es decir, su presencia durante la práctica de las diligencias judiciales. Como una persona detenida no tiene acceso a un abogado, es muy fácil que pueda sucumbir a presiones para ofrecer dinero a los funcionarios de la policía, ya sea por arrancar indicios que permitan resolver el caso o para que el detenido prefiera arreglar el asunto por medios extraoficiales. El PAN anunció que rechazó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la ley de presupuestos y llamó a las fuerzas de oposición a bloquear el plan para evitar la concentración del poder administrativo. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, acusó los cambios a la ley federal sobre el presupuesto y la responsabilidad que no solo se fiscal involucrada la legislación, sino que también violaron el máximo poder del Ejecutivo y distorsionaron el equilibrio de poderes. Aquí, el PAN trata de defender al país con el que el presidente lo está haciendo es gastarse el dinero del pueblo y claramente para el PAN no es justo. Esto se dio a conocer a través de una videoconferencia, a la que asistieron los coordinadores parlamentarios Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Curi, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Enrique Vargas. Los miembros del PAN manifestaron que el bloque opositor podría frenar la iniciativa, porque la comisión presupuestaria exigía el voto de 25 legisladores y solo 24. El diputado Juan Carlos Romero Hicks aseguró que la iniciativa es contraria a la Constitución y que no es apropiado realizar una sesión extraordinaria en medio de la fase 3 de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. También acusaron a Andrés Manuel López Obrador de violar el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe la concentración de poderes en una misma persona. También dijo que antes de reformar la ley de presupuesto se debe considerar el artículo 21,
que estipula que si los ingresos caen más de 3%, las resignaciones deben realizarse mediante una interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo, cosa que no está respetando Andrés Manuel López Obrador. El coordinador en el Senado, Mauricio Curi, acusó al presidente de la iniciativa de compartir poderes, verdaderamente pisoteado y con la intención de convertir al Congreso en el ejecutivo oficial del partido. No se le dará nada a Morena, un cheque en blanco, mucho menos una garantía. Que esto, y el presidente no quiere hacer caso ni a las leyes ni a la Constitución, cosa que también están dándose por arriba de los artículos. El director general del ICATSON, Edmundo Campareza, a través de una presentación dio a conocer la oferta educativa con que cuenta la institución para capacitar a individuos técnica y productivamente competentes para la actividad que buscan desarrollar. El Poder Legislativo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, ICATSON, celebraron un convenio de coordinación y colaboración con el objetivo de promover entre el sector social los programas de capacitación de dicha institución, así como para implementar un programa laboral presencial en línea con un descuento del 30% del costo de los cursos para el personal del Congreso del Estado. El diputado Carlos Navarrete Aguirre, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, mostró su interés por el convenio mediante el cual se busca capacitar al personal del Poder Legislativo y a los equipos de trabajo de los legisladores, a fin de brindar mayor atención a los ciudadanos. El ICATSON ofrece mayores herramientas que nos ayudarán a mejorar nuestra actividad y de la misma forma a nuestros representados, quienes tendrán el conocimiento necesario para buscar su sustento a sus familias, expresó. Los ministros declararon inválida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la CDMX al considerar que en el proceso legislativo se incumplió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México porque el Congreso local no realizó una consulta real a estas personas ni a las asociaciones que las representan. Durante la sesión de este martes, los ministros declararon inválida esta norma porque consideraron que en el proceso legislativo se incumplió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al no tomar en cuenta a los niños con discapacidad a través de las organizaciones que los representan. La invalidez tendrá efectos 180 días después de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, DOF, para que las personas con síndrome de Down no sean privadas de los efectos benéficos que puede tener la ley, mientras se realiza una consulta y se legisla nuevamente. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es la Cámara Baja del Poder Legislativo Federal de México, integrando junto con el Senado de la República una asamblea bicameral en la que se deposita este poder. Se compone de representantes de la nación, que son 500 diputados electos en su totalidad, para un periodo de 3 años que inicia el 1 de septiembre del año de la elección. Su sede es el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México. Las leyes tienen una revisión de ambas cámaras antes de emitirse, pero también cada cámara cuenta con atribuciones unitarias. Dentro de las más destacables de la Cámara de Diputados es la de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, determina cuánto y en qué se gasta el dinero de la nación. La división de poderes y garantías del gobernado son los dos supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado occidental. La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier constitución democrático-burguesa, al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen representativo. La separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso y como consecuencia garantizar la libertad individual. En torno a la concepción de la división del poder público se crearon las partes orgánicas de las constituciones modernas. Obedece al ejercicio de diversas funciones por parte del Estado moderno. El hecho de asignar a distintos órganos determinadas competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales con el objetivo de crear dispositivos de separación, de control y de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos. Esta figura se plasma, como se sabe, en el texto del artículo 49 de nuestra Constitución General. Para la mejor comprensión de su naturaleza e implicaciones, es preciso revisar algunos antecedentes de la doctrina sobre la división de poderes. Esta es producto del análisis teórico de instituciones jurídico-políticas que a la vez retroalimentan en sus proyecciones históricas, experimentando así diversas interpretaciones y siendo utilizada como un instrumento político de acuerdo con el lugar y el momento histórico determinado.
De ahí ya que sea indispensable indagar sobre su origen y desarrollo para entender su regulación y realización en el sistema constitucional mexicano. Se llama división de poderes al acto en el que una nación o país, en busca de la organización gubernamental, separa todo el poder que tiene en distintos organismos, que funcionen de forma individual y se encarguen de atender todas las necesidades del ámbito al que pertenecen. Estrictamente, este proceso es llamado separación de funciones o facultades, pues la doctrina jurídica considera que el poder es indivisible y que éste no puede ser ejercido si se fragmenta. Cada rama regula otra, priva su crecimiento de poder para así prevenir que alguna adquiera responsabilidades que no se relacionen con su campo de interés. Universalmente, el poder es dividido en tres partes: el poder ejecutivo, encargado de la administración generalizada del país; el poder legislativo, institución a cargo de la aprobación o rechazo a nuevas leyes; y el poder judicial, su principal función es la de administrar los procesos jurídicos. A continuación, una pequeña entrevista al licenciado en Sociología, Juan de la Cruz Dorado. ¿Qué es el Poder Legislativo? El Poder Legislativo es un órgano institucional que representa al pueblo de México, que es la Cámara de Senadores, donde se aprueban leyes que emanan del Poder Ejecutivo. De casualidad, ¿sabes lo que se necesita para ser un diputado o senador? Tiene que ser propuesto por un partido político, o en su caso son diputados libres, o sea, no necesariamente tiene que estar representado por un partido. ¿Del mandato de diputados y senadores? La diputados, hay dos formas de diputados. Los diputados locales, que son por estado, duran 3 años. El igual, los diputados federales. Los únicos que duran 6 años son los senadores. ¿Qué puede hacer una persona para que no sea acreedora al cargo de diputado o senador? Es que en la Cámara de Diputados, a nivel federal, como senadores a nivel federal, hay un representante de las cámaras, y ese representante de las cámaras es el encargado de ejecutar las leyes en los diferentes partidos que conforman las cámaras. O sea, la Cámara de Diputados federales está compuesta por el PAN, por el PRI, por el Morena, por el PT, por el Movimiento Ciudadano. Estas personas que forman la Cámara de Diputados tienen diferentes carteras, así le llaman. Estas diferentes carteras son: a determinada persona le encargan la cartera de educación, a otra cartera le encargan la de Pemex, a otra cartera le encargan la de Hacienda, a otra cartera le encargan la de comunicación, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir estas carteras? Que estos diputados son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de estas instituciones que conforman el Estado. Si ellos ven que hay anomalía, el mal manejo, corrupción dentro de las carteras que a ellos les corresponden, ellos tienen la facultad de denunciarlos, ¿sí? Dificultad de denunciarlos. ¿Ante quién? Ante el coordinador de la Cámara de Diputados. Este coordinador de bancada, ¿verdad?, es el que recibe
todas las demandas que sus miembros de partido solicitan. O sea, yo soy miembro de Morena y yo tengo mi coordinador dentro de la Cámara de Diputados de Morena, ¿verdad? Y yo miro que dentro de la Secretaría de Educación Pública, que es la cartera que a mí me corresponde, yo veo que está funcionando mal. Entonces yo a mi coordinador de bancada yo le digo: oye, Elías, la Secretaría de Educación Pública está pasando estos malos manejos. Así, estos. O la Secretaría de Educación Pública está proponiendo más maestros. ¿No? La Secretaría de Educación Pública está proponiendo más presupuesto para la Secretaría. Secretario de las bancadas, ¿sí? El secretario de todas las bancadas, de todas las secretarías, de todas las secretarías, de todas las carteras que tienen todos los partidos políticos, todos los fideicomisos que tiene el gobierno como poder ejecutivo. El presidente de la República manda a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores son los que aprueban o desaprueban leyes, o modifican o rechazan leyes, ¿sí? Sí. Entonces el poder ejecutivo manda al legislativo. O sea, el poder legislativo está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados propone leyes, modificaciones. La Cámara de Senadores aprueba o rechaza. En este caso, el Poder Ejecutivo manda a la Cámara de Senadores que se disuelvan los fideicomisos a nivel nacional, aquellos fideicomisos federales que maneja el gobierno. Por ejemplo, ¿has oído tú de que los huracanes que inundaron las costas, como dicho, la que está pasando allá en Yucatán, la que está pasando allá en Quintana Roo? Sí. ¿Sí? Sí. Hay un programa que le llaman M3. Ese programa M3 es un fideicomiso. Es un fideicomiso que aporta medios económicos para este tipo de desastres. Pero también hay que ver si comprendes que es un fideicomiso. Ajá. ¿Sí? Sí. Un fideicomiso es donde es una institución cual el gobierno cada año aporta cierta cantidad de dinero. Y entonces esta institución, al recibir esa cantidad de dinero cada año, pues se va acumulando determinado capital, ¿sí? Entonces, cuando hay ese tipo de desastres, pues de ahí se agarra dinero o capital para solventar las necesidades o desastres que provocó ese medio natural. ¿Por qué? Porque esos tipos de fideicomisos los fomentaron los gobiernos anteriores al que estamos viviendo. ¿Sí? Ok, entonces ahorita los fideicomisos que son para ayudar a los desastres naturales que ahorita están ocurriendo como en Quintana Roo, ¿están siendo utilizados para pagar otras cosas que no sean esas? No, ahí te va, hija. Ahí te va donde está la trampa. Entonces, estos fideicomisos no
no tenían reglamentos ni lineamientos de operación y los manejaban los bancos particulares. Entonces, había personas e instituciones, asociaciones que necesitaban algún apoyo económico, pues iban directamente con los representantes de los bancos que representaban esos fideicomisos, y si se les parecía bien, los apoyaban, y si no les parecía bien, pues no los apoyaban. ¿Qué piensas sobre que haya, qué piensas y si estás a favor o en contra de que haya diputadas y senadoras? O sea, que no sean puros hombres y sean ahora más mujeres. Desde un punto de vista muy personal, pues es un buen equilibrio de equidad. ¿Qué es un buen equilibrio de equidad? Que haya el mismo número de diputados, de hombres, y el mismo número de diputadas, de senadores, que conforman la Cámara en general. ¿Por qué? Porque esta equidad de género, ¿sí? va a equilibrar, ¿sí? ese machismo que traemos arraigado desde años, en que los hombres todo el tiempo son los que van adelante, son todo el tiempo los que mandan, y ellos son los que proponen. Entonces, a poner ahora a las mujeres, ¿verdad? Pues es una balanza equitativa. Hay una equidad igual, hay una igualdad, ¿sí? Donde la cual las mujeres proponen leyes, ¿verdad? Que ellas piensan que leyes que proponen y vienen a ser para el mejoramiento del